Esta es la razón principal de mi visita a Puno, el lago Titicaca. De hecho, es el segundo lugar más visitado de Perú después de Cusco. Lo que ven detrás de mí no es mucho del lago porque a Puno solamente entra una uñita. El lago es enorme, es el segundo más grande de Sudamérica y tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es compartido con Bolivia. También es el lago navegable más alto del mundo. Estamos a 3.812 metros de altura. La atracción principal son visitar algunas islas naturales y flotantes que hay en el lago y es exactamente lo que voy a hacer. Las islas flotantes de los Suros son uno de los lugares que más me gustó de Perú. Es muy interesante conocer una forma de vida tan especial. La gente de los Suros habla aymara y kamisaraki significa hola. Kamisaraki. Kamisaraki. Bienvenidos a Titimarca. Cada isla tiene un nombre y la isla se llama Titimarca, ¿no? El pueblo del Puma. Este es el nombre de esta isla. Mira. Es como un colchón flotante, ¿no? Mira. Sí, la verdad está bueno. Se siente bien rico, la verdad. Mira. Tarara, tarara, tarara. Me cuenta Manuel que en el lago a esta altura tiene como 20 metros de profundidad. La isla tiene unas 3 metros de grosor y está obviamente anclada y aproximadamente cada 15 días le renuevan, no le renuevan sino que le agregan otra capa de totora, que es esta planta que sirve tanto para construir las islas como para hacer las balsas y hasta de comida. Esta planta, llamada la totora o junco, ha crecido acá en el lago casi por siempre y esta raíz en un momento determinado llega a ser como un corcho y flota. El primer base tiene que ser 1 metro. 1 metro de totora fresca tiene que ser. Sobre el quile. Sobre el quile. Las casas van sobre más totora. Esta es la casita Antiguamente original. Que nuestros abuelos han vivido en esta forma. La chuglia, ¿no? Tipo cono se llama chuglia. Nosotros le llamamos chuglia. Casa moderna. La cocinita siempre debe estar encima de 1 quile húmeda. Ahí está la cocina. El presidente de la isla tiene hijos, tiene 4 hijos. Entonces él tiene que mandar a la escuela. Tenemos que construir el padre un taxi, balsa, ¿no? Y un taxicito, un taxi pequeño para que vaya a la escuela. O para colectar huevos, Para cortar para cortar totora también. Entonces esto nos sirve taxi, ¿no? 4 familias que viven acá. Y cuando una señora está embarazada, ¿dónde da luz? ¿Aquí en la isla no? En la misma, acá tenemos partera. Ellos consumen esto. Ya les decía que los suros son cazadores. Y aquí está la choca. Aquí está el huevo. No, este es el huevo de la choca. El otro huevo es un poco más grande, el huevo de la pana nosotros llamamos. Aún en estas islas que están tan apartadas llega la modernidad y tienen, mira, su panel solar. Tan tan, tan 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 tan. ¿Aquí vives tú, Olga? Sí. ¿Y no pasas frío? Sí, tenemos que dormir varios con mis hijos, bien juntos, Ah, para no sentir mucho frío. ¿y no te interesa vivir en la ciudad? No tenemos plata para comprar una casa, mucho cuesta. Cuando pescan nos vamos a hacer trueque con papas, con quinoas, y ya tenemos lo que nos falta, vamos a comprar al mercado. Mi esposo es el presidente. Ese tiene que hacer trabajar la isla, ver que esté limpio. Miren, este es el mirador que los suros lo usan para dar avisos o comunicarse con las otras islas. Desde aquí se ve, pues no todo, porque la verdad son bastantes, son más de 80 islas las que hay, que hoy viven principalmente del turismo que los visita. Si se pelean o se divorcian, parten la isla y la separan. Y si quieres hacer una nueva isla, te tienes que ir a la cola. Antes de vivir en estas islas flotantes, los suros vivían en sus balsas como esta. Miren, aquí se ve su casita y aquí este era prácticamente pues su lugar, aquí vivían. Me compré este barquito de totora que se los voy a regalar, viajeros. Aquí en los comentarios les dejo la trivia para dárselos. Espero tener presupuesto
para que sea cualquier parte del mundo, pero aún no lo sé. Y bueno, pueden comprar aquí artesanía con la gente local. Por favor, no les regateen porque es su artesanía, entonces los precios digamos que son fijos y no es nada caro. Por 10 soles me dan aquí un paseíto en esta increíble balsa de Totora y vengo solo porque los otros turistas americanos que estaban en la isla no quisieron y está increíble, les toma 6 meses hacerla y tiene una vida de 2 años. Está padrísima, además tiene 2 pisos y dice don José que luego los hijos la agarran y se van de noche romántica o de día romántico con la novia arriba de aquí. No, esto está muy difícil. Así. No, hombre, ¿ya me acepta vivir aquí con usted, don José? Sí, un año. Sí, puedes vivir un año, 2 ¿Un años, año? 3 años. ¿Hasta qué? Hasta que tengas un hijo acá, dice. Un ureño, un urólogo. Cántese una canción, don José. ¿O qué quiere? ¿Una de Vicente o qué? Ay, Utita, isquita, quisumita. Utita es mi casita. Utita, Kika. Está bien rica. Chiquilica. Lago Titica, lago hermoso, lago Titica, lago hermoso, tú eres laguna de nuestros padres, tú eres laguna de nuestros madres. Sí, Y- el Alan me está abandonando aquí con 2 hijos. Dice Rosa que la estoy abandonando, que la No estoy... me quiere llevar. Entonces ya le di mi tarjeta. Sí, me está Si dando vienen mi a las Islas Uros, que los traigan a la isla Titimarca. y pregunten por Rosa y seguro les va a decir, les va a preguntar si me conocen y que les mande algún mensaje por el abandono con las criaturas. Sí, y tiene que mandarme dinero para mantener a su hijo. Ok, está bien. Lo siento mucho, Rosa, pero lo nuestro no puede continuar. Lo Me siento. abandona y nunca me manda nada para sus hijos. Lo siento, Rosa, pero es que me pusiste el cuerno con un urólogo. Estamos llegando a la isla de Taquile, una de las islas naturales habitadas dentro del lago Titicaca. Vamos a hacer una caminata más o menos de 1 hora para subir a la cima y conocer a la gente local y más, ¿verdad, Manuel? De hecho, vamos, quédate con la coca yo. Ah, ya se echó sus hojas de coca. Yo ya la probé y la verdad no me gustaron. Saben raro, pero el mate de coca sí me gustó. El lago es inmenso, se ve impresionante y hasta alcanzamos a ver Bolivia. Ay, la cosa con la subida no es el esfuerzo físico, sino la altura, porque pues a 3800 y cacho no hay tanto oxígeno. Así que respira uno profundo y se le lleva uno con calma. Por eso toma tiempo, no porque esté larguísima. Y donde nos podemos quedar, acá nos podemos quedar también. Oigan, existe la opción de quedarse a dormir aquí en la isla. Hay varias personas que ofrecen sus casas y hospedan a los turistas. Miren, les voy a presentar a Alejandro. Venga, Alejandro, que hasta ya dice que visitó México y todo, ¿no? Sí, yo estaba en México en residencia de 500 años de En el español. festejo del Vicente. Ah, ya. Sí, estaba ahí. Oiga, y esta es su casa y aquí por 80 soles por persona se pueden quedar aquí una noche y 2 comidas incluidas. Y que pregunten por la casa de Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro Flores. Alejandro, pues ustedes llegan, ¿dónde es la casa de Alejandro? Y ya llegan y En acá Radio los... Estancia. En comunidad Estancia, Radio Estancia. Ah, ok. Estancia. Exactamente. Bueno, seguimos el camino. Gracias, Alejandro, un placer Gracias. conocerlo. De igual manera. Salúdele a la gente de México. Sí, muchos saludos a México. Yo estaba en México. Me gustó, sé que aquí el chile. El Chile. La torta de maíz. ¡Ande! Mucho me gusta. ¿El tamal? Tamal, sí, también. Mucha gente que conozca el lago Titicaca, más del mundo, que venga. Va, buenísimo. Gracias. En el centro del pueblo hay una plaza con una tienda comunal de artesanías donde pueden encontrar todo tipo de artículos tejidos a precio fijo.
Miren, viajeros, esto está muy interesante. Aquí en Taquile los hombres tejen. Los chullos o los gorritos estos tradicionales son tejidos por hombres. Y las mujeres tejen unas chalinas o los cinturones. Y la vestimenta tradicional pues dice mucho de quién es quién la persona. Por ejemplo, estos gorros los usan los niños. Y los que son cafés, las niñas, y estos solanes les sirven taparse la cara para protección del sol. Luego, cuando la persona ya es grande, sigue usando este gorro ya sin los solanes, pero si trae este gorro más este bolso colgado que adentro tiene hojas de coca, quiere decir que no está casado, pero está en convivencia, o sea, ya le arrima su cochecito a otra persona, o sea que duerme acompañado. Y si trae este gorro de acá que es todo rojo, quiere decir que está casado, o sea que ya está prohibido que ojos de mujeres ajenas los estén mirando. Ahora que si traen este gorro, el más colorido, esos son los meros meros, los jefes. Aquí en la isla hay 12 que traen el honor de portar este gorro. Ándele. ¿Les gustó? A la hora de comer, Manuel me trajo aquí un lugar donde no hay turistas. Nos alejamos un poquito de todos allá abajo. Mire, ella es la cocinera que me va a preparar la especialidad de la casa. Empezamos con una sopa de quinoa que se da mucho por estos lares, entonces... Y llegó la hora de la verdad. Este es el platillo principal, una trucha que se ve rosita porque es una trucha salmonada. De hecho, esta trucha no es endémica del lago Titicaca, sino que la introdujeron al lago desde Canadá, pensando que iba a crecer mucho y hacerse muy grande y alimentar mejor a los habitantes alrededor del lago. Pero pues no fue así. Está buenísima. Dios mío, es que no hay un día que coma mal. Aquí termino mi paseo por el lago Titicaca, la isla Taquile y las islas de la gente de los Suros. Me encantó, fue un paseo la verdad que disfruté muchísimo, en especial las islas de los Suros me gustaron mucho, esas islas flotantes me encantaron, la gente, bueno, todo la verdad me gustó muchísimo. En el pueblo de Puno, cuando caminan por la calle principal hay muchas agencias que les ofrecen este tour porque es el más popular. Si quieren hacerlo en grupo y pagar menos, esa es la opción. Pero si quieren una cosa más privada como la que yo tuve, que a mí en lo particular me gusta más porque se vuelve más uno a uno y la experiencia es absolutamente personal, pues contraten a Manuel, que es un máster, y les dejo aquí van a ver los datos de Manuel para que lo busquen. Así también me despido de Puno y del lago Titicaca porque ya mañana me voy a ir muy tempranito. Pero bueno, comenten, denle like y compartan este video con todas las personas que ustedes saben que les gusta viajar. ¡Adiós! Hoy estoy tomando un tren anhelado por mí desde hace mucho tiempo. ¿Pistas agua, nuestra bebida de bienvenida? Me fascinan los trenes, me encantan, me encantan. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.